Y acá, pasadas las 13 horas, siempre es un poquito después de las 13 horas, se abre el Café La República, que es itinerante. Así es. Va mudándose Santiago. Sí, y en este caso estamos instalados en un magnífico lugar que es la Feria Ganadera de la Sociedad Rural Argentina, un lugar que siempre nos recibe bien, particularmente a vos, debo decirlo con cierta envidia. Nada, lo digo en Claro. chiste. Nos reciben muy, muy bien, la pasamos muy lindo. Muy lindo, Estamos acá en muy un lindo. estudio que armó la M1110, la radio de la ciudad de Buenos Aires, precioso. Y vemos desfilar con Mónica, contigo, a través de los ventanales de la emisora que se ha instalado aquí, decenas y decenas de compatriotas que han venido a celebrar la fiesta de la sociedad rural argentina, el valor del campo, ver a toda esta gente, como decíamos al comienzo, con su indumentaria típica, es mucho más que verlas vestidas formalmente para señalar el lugar del que provienen. No, hay en esa vestimenta una autoafirmación, la autoafirmación de un origen, de una proveniencia, y están poblando esta cosmopolita ciudad de Buenos Aires de campo. Sí, Más muy y más lindo, muy campo. lindo. Estamos acá, bueno, un trabajo impresionante del equipo de Radio Ciudad, Sí. empezando por Raquel Aparicio, que siempre está acá. Tempranito viene la gallega, se instala acá y nos recibe, nos atiende, nos trae agua, Sí. nos malcría. No es lo habitual, quiero decirlo, Raquel, ahora que está. No es lo habitual. Gracias. No, es verdad. Bueno, Santiago, Bueno, sí, querido, vamos sí. a hacer nuestro Café La Sí, República. Estamos aquí, estamos en una audición muy especial. Yo me preguntaba, Jorge, Sí. un gobierno que quiere ante todo presentar una imagen ante la ciudadanía que lo ha elegido para que administre los destinos del país, no debe poner ante todo empeño que sus conflictos internos, sus disidencias intersectoriales, lejos de ventilarse hacia afuera a la manera de un conventillo, se diriman interna, discreta, maduramente. Voy a una analogía. Supongamos que vos y yo tenemos una diferencia importante, ¿no? Más allá de todo. Dios no lo permita. Dios no lo permita, pero suponete que ocurre. Entonces yo tomo el micrófono Sí. de Radio Ciudad y empiezo a ventilar al aire quién sos vos. Y entro en conflicto contigo a través del micrófono de la emisora sin tomar en cuenta que los oyentes no tienen por qué encontrar en ese conflicto una materia de interés para ellos mismos y sí advertirán en cambio una señal de fragilidad entre nosotros. Estamos hablando, supongo, del conflicto que se ventiló esta semana. No es un conflicto menor, por eso lo tomamos en la introducción Claro de que nuestro no. programa. No es un conflicto menor, porque además la historia está plagada de conflictos entre presidente y vicepresidente, que son conflictos institucionales. Ojalá que no, porque no queremos que eso crezca, pero se ha manifestado una diferencia importante, y yo coincido con vos, Santiago. Creo que hay un mal de época, hay que tenerlo en cuenta. Creo que hay un mal de época y creo que hay un poquito, es un poquito lamentablemente la característica de este grupo bastante exótico, bastante particular, un fenómeno raro que ha asumido la conducción de la Argentina, que no tiene experiencia política, que no tiene experiencia institucional, pero que además tiene malas costumbres. Porque Ese es esta el cuestión punto, de las redes Jorge. sociales, esta cosa de que cuando te quiero decir algo, te lo digo a través de las redes sociales, no es un error. Ojalá fuera un error, porque el error se resuelve pidiendo disculpas. Se dice, mira, me equivoqué. Claro. Pero no es un error, le voy a mandar un mensaje al presidente. Le voy a decir al presidente que yo no estoy de acuerdo. Mirá, te voy a dar un dato. Hasta hoy, el tuit de la vicepresidenta que critica, esa cosa que hizo, esa proclama anticolonialista, acusando a Francia de cosas insólitas por un partido de fútbol. Ridícula. Estamos hablando, yo creo que estamos al borde del ridículo. Pero Me por cuesta supuesto. acotar. Pero vos fíjate que ese tuit, lejos de haber sido levantado, porque los tuits se pueden
Vos Sí, decís, bueno, por supuesto. me equivoqué. No, está vigente. Está colgado, está en las redes. Entonces, qué notable, ¿no? Es esto, finalmente. Si yo me embarco en una nave que tiene 300 tripulantes y voy advirtiendo durante la travesía que muchos de ellos son arrojados por la borda, o que entre el capitán y el timonel empieza a haber diferencias que se ventilan con los pasajeros que contrataron el servicio para trasladarse a otro lugar, empieza a sentir inseguridad y sobre todo desconcierto, un doloroso desconcierto, porque la improvisación en una gestión política puede ser saldada con sensatez, pero nunca con más grietas, con más diferencias hostiles entre los miembros de un gabinete. Ojalá que esto se pueda corregir. Soy poco optimista, Santiago, porque de alguna manera voy a decir, no estoy seguro, esta generación, por llamarlo de alguna manera, que irrumpió en la vida pública, bueno, tiene conceptos, algunos de ellos, yo te insisto, yo en lugar de decirte a vos algo, te lo digo a través de un influencer. Sí. Es decir, agarro un amigo mío, y me haces saber... ponele en redes frente a miles y miles y miles de ciudadanos, decirle a Santiago que baje un poquito el tono de sus críticas o mandarle una burla. Bueno, es una metodología, yo creo, te digo la verdad, que es para discutirlo seriamente. Muy está pasando seriamente. En el mundo entero. Claro, es que son modalidades de tramitar lo político que esterilizan el sentido del diálogo. Tal cual. Por oposición a esto, que es lo que advertimos también en el programa de hoy. En la entrevista que le hemos hecho a Elisa Trota, esta notable personalidad del campo democrático venezolano, pudimos advertir una confrontación que ya no era interna, sino entre dos fuerzas de la vida política venezolana que hoy confrontan por primera vez de una manera inquietante para el oficialismo. Inquietante para el oficialismo. No podemos asegurar que el domingo próximo las elecciones las va a ganar la oposición, pero no podemos menos que preguntarnos qué es lo que significan estas elecciones para una oposición que por primera vez en el retrato que nos brinda Eli Trota de la situación venezolana compromete la potencia de un gobierno, de una dictadura implacable que acaso por primera vez necesita negociar con la oposición. Sí, es muy interesante. Son esas cosas, a ver, Santiago, si coincidimos, son esas cosas que a uno le cuesta soñar después de tener unas dictaduras tan largas. Cuesta soñar que un día va a amanecer. Uno siempre tiene la esperanza de que un día va a amanecer. Sí. Pero el amanecer es un sueño difícil porque se ve muy arraigada, o se la veía hasta hace poco a la dictadura, con un ejército que la respalda, con una nomenclatura criada durante estos 25 años al servicio del poder y sirviéndose del poder, que hacían que uno previera más años todavía de sufrimiento. ¿Cuántos, la cantidad de venezolanos que viven en la Argentina y en otros países de la Tierra? Más de 8 millones impresionante, de personas. ¿no? Es una sangría brutal. Impresionante. Y han enriquecido países como el nuestro. Porque si realmente algo debemos agradecerle a todos estos jóvenes y adultos que han venido a la Argentina, es el buen trato, la educación y la pasión por el trabajo que han evidenciado. Y creo, Santiago, como bien lo charlábamos con Eli Trota, creo que es un gran desafío la transición, ¿no? Sí, ¿Qué desafío es la transición? Enorme. Hay que ver si efectivamente se trata. Viste que Eli fue muy prudente, decía así, ¿cómo no se va a poder negociar con Maduro? Bueno, ¿eso qué significa? No tenemos más remedio que negociar. Exactamente. Uno no hace lo que quiere, hace lo que puede. Le atribuyó al señor Maduro una sensatez y una disponibilidad al diálogo que hasta ahora no evidenció nunca. Eso quiere decir que incluso por ahí, digo yo, ¿no? Vos tenés que negociar que Maduro
y buena parte de la jerarquía del régimen pueda irse de Venezuela. Yo creo que ese es el diálogo inevitable que Esto va a lo tener decimos lugar. nosotros, Son no sabemos, conjeturas no tenemos ninguna nuestras, información. pero si se sientan a una mesa de negociación la dictadura y el sector democrático, va a haber que hacer concesiones mutuas. Tal no cual. solo... Además estamos hablando de señores que son multimillonarios, Sí, que tienen fortunas en el exterior. Y vos le preguntabas a ella justamente Sí. por las Fuerzas Armadas. Sí, sí. El papel que las Fuerzas Armadas han jugado respaldando a Maduro hoy es otro. Y esa transición del apoyo a una dictadura a ser respaldo de un régimen constitucional democrático, ¿cuánto tiempo demanda? Impresionante. ¿Cuánto tiempo exige? Bueno, junto con todo esto hemos tenido oportunidad también de dialogar con una itinerante, con un alma itinerante. Vanessa Bell, argentina, anglo-argentina, tan inglesa como argentina, que se dedica a presentarles Buenos Aires a los extranjeros, a aquellos que llegan aquí por primera vez, y ella les dice: ¿quieren realmente escuchar a la ciudad? ¿Quieren escuchar el susurro, la voz íntima de Buenos Aires? Vengan, voy a llevarlos por los itinerarios más secretos de Buenos Aires para que ustedes conozcan esta ciudad de veras, no en un sentido general y abstracto, sino a través de un mapa brutalista de Buenos Aires. Y de nuevo repitámosle, Jorge, a nuestros oyentes qué significa brutalista. Sí, Porque sí. vos has ido a indagarlo y me parece oportuno. Bueno, he ido fácilmente a la definición de la Real Academia Española. Dice movimiento artístico, especialmente arquitectónico, que se caracteriza por enfatizar la naturaleza expresiva de los materiales. Bien. Así lo dice la RAE. Así lo dice la RAE. Claro, lo que dice Vanessa Bell lo traduce y dice: son esos edificios como la Biblioteca Nacional que están con el cemento a la vista. Sí. Ella dijo que esa es en realidad La materia brutal. Esa es la materia brutal, es como a la intemperie, como deja, Sí. como deja visto un material que normalmente se cubría, ¿no? Ella tiene por oficio, Vanessa Bell, enseñar a ver aquello que en la vida cotidiana, por obra de la costumbre, del apremio, de la indiferencia, es pasado por alto. Totalmente. Ella, que no termina de llegar al lugar donde vive porque está marcada por el asombro y la sensibilidad de su misma argentinidad, redescubre incesantemente de la mano de aquellos que acceden a pasear con ella la ciudad donde vive. Buenos Aires. Totalmente. Y un dato interesante es esto de nosotros a veces no vemos, somos un país joven, no miramos mucho nuestra riqueza arquitectónica, y ella, que es extranjera, que es un poquito extranjera, miti, mira la ciudad de Buenos Aires y dice: claro, no la voy a comparar con mi país, con Gran Bretaña, con edificios de 1000 años, pero acá tienen su propia historia. Claro que sí. Me parece en ese sentido que nuestro programa fue recorriendo un caleidoscopio que incluye algo más. Hoy nos acompaña Octavio Paz. Wow. Octavio Paz, el gran escritor mexicano, ha sido invitado por Haciendo Pie y él aceptó a través de una obra suya cuyas palabras son paradigmáticas. Mirá qué interesante. Tiempo nublado, y no me refiero al día de hoy, me refiero a la época en que vivimos, a este espacio donde conflictos como los que señalábamos en el país, conflictos como los que señala en nuestra América Eli Trota, en suma, la América Latina en la que vivimos, en la palabra de Octavio Paz, está en el centro de su meditación ensayística, y me encantaría compartir contigo todo lo que él pueda proponernos sobre el mundo en que vivimos. Qué interesante. Octavio Paz, entonces, hoy en el Café La República. ¿Te parece? Vamos a un tema y volvemos con Octavio Paz. Bueno, ya estamos aquí, Santiago. Aquí estamos con por conocer, por algunos por conocer, nosotros por visitar, Sí. o porque nos visita él en realidad. Nos vino a Octavio visitar Paz. y nos acerca su obra. Esa obra, yo te diría, inagotable, que es la obra de Octavio Paz, no solo como poeta, sino también como ensayista. Creo que la literatura latinoamericana encontró en Octavio Paz una de sus voces analíticas más profundas. México ha dado una literatura prodigiosa
en todos los géneros, desde el cuento hasta el ensayo. Pero lo fantástico de Octavio Paz es su versatilidad y su capacidad analítica para pensar los fenómenos de la cultura mexicana y latinoamericana. Mira, Sí. ante todo tengo ganas de contarte y de contarle a los oyentes que en 1986 tuve oportunidad de conocerlo. Fue un episodio inesperado. Ernesto Sábato debía viajar a México para intervenir en una mesa redonda organizada por Octavio Paz Sí. y no pudo. Y me llamó y me dijo, me gustaría mucho que fueras vos. Yo era muy joven en aquel entonces todavía y no lo podía creer, pero lo cierto es que acepté conmovido y encantado. Octavio Paz naturalmente ya sabía de mí, yo llegué allí como emisario de Ernesto De Ernesto Sábato. Sábato, ni más ni menos. Claro, pero tuve oportunidad de conocerlo, de acercarme a él y de intercambiar con él, fuera del marco del congreso que nos había reunido, momentos muy hermosos que revelaron su sensibilidad. Por ejemplo, un día me invitó a su casa, uno de los 4 días que allí estuve, y me mostró, Sí. extrayéndolo de su biblioteca, un volumen de la primera edición de la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz del siglo XVII. Ah, Pero era algo notable, notable, la hermosura del volumen, lo bien preservado que estaba, y esta disposición de él a compartir las riquezas de México con quien se acercara a su biblioteca, a su palabra, a todo ese mundo maravilloso que él habitó en el pensamiento y en la poesía. Y bueno, y entonces me pareció interesante invitarlo hoy, Claro. cederle la palabra y escucharlo realmente aproximarse al mundo en el que vivimos a través de un libro de 1983. ujú. O sea, hace 40 años. Pero miramos La edad de nuestra democracia. la edad de nuestra democracia Sí. y la característica de los grandes pensadores son visionarios. Claro. Son visionarios. Saben mirar en lo que sucede, lo que acaso llegue a suceder. Interesante. Por ejemplo, cuando él, en un momento dado, ¿no?, aproximándose al mundo en el que vivimos, dice así: la historia del siglo XX ha confirmado algo que sabían todos los historiadores del pasado y que nuestros ideólogos se han empeñado en ignorar. Las pasiones políticas más fuertes, feroces y duraderas son el nacionalismo y la religión. Que nuestros ideólogos se han empeñado en ignorar, dice Octavio Paz. ¿Por qué se habrán empeñado en ignorar estas dos pasiones tan fuertes, tan feroces y duraderas como son el nacionalismo y la religión? Aquellos que de algún modo las han promovido, las han alentado, las han cultivado y nos han llevado a infinidad de desgracias como las que afectaron a las democracias latinoamericanas. Octavio Paz está persuadido de que en la estructura de la historia latinoamericana hay rasgos constitutivos que solamente si se los toma en cuenta permitirán entender redundancias, reiteraciones y un apego notable a la repetición del error. Esto creo yo es importante, Jorge, Sí. ver cómo lo analiza Octavio Paz, porque él es un estructuralista, te diría, en el sentido de que va a la médula de los problemas de una cultura. La edad moderna, dice, comienza con la crítica de los primeros principios. La neoescolástica se propuso defender esos principios y demostrar su carácter necesario, eterno e intocable. La edad moderna entonces comienza con la crítica del dogma, Claro. con la necesidad de que el dogma sea puesto en tela de juicio, a diferencia de la neoescolástica, que es ratificación, reiteración y cerrada defensa de lo incuestionable. Aunque en el siglo XVIII esta filosofía se desvaneció en el horizonte intelectual de América Latina,
las actitudes, los hábitos que eran consustanciales han persistido hasta nuestros días. ¿Te das cuenta? Habla de un neotomismo, de un apego al dogma, de una intransigencia con la crítica, que no decayó a lo largo de los 200 años de nuestra historia. Venimos de hablar de Maduro. Increíble. Venimos de hablar de la crisis que viven las ideologías cuando son afectadas por esta intransigencia profunda al diálogo. Y sigue diciendo Octavio Paz: aunque en el siglo XVIII esta filosofía se desvaneció en el horizonte intelectual de América Latina, las actitudes y los hábitos que le eran consustanciales han persistido hasta nuestros días. Nuestros intelectuales han abrazado sucesivamente el liberalismo, el positivismo y ahora el marxismo-leninismo, 1983. Sin embargo, en casi todos ellos, sin distinción de filosofías, no es difícil advertir ocultas pero vivas las actitudes psicológicas y morales de los antiguos campeones de la neoescolástica. Un mundo antiguo gobierna el mundo moderno. Paradójica modernidad. Las ideas son de hoy, las actitudes de ayer. Sus abuelos juraban en nombre de Santo Tomás, ellos en el de Marx. Pero para unos y otros la razón es un arma al servicio de una verdad con mayúscula. Al servicio de una verdad con mayúscula. Y cuando la verdad está al servicio de una verdad con mayúscula, ¿qué porvenir puede quedarle al espíritu crítico? Paradójica modernidad, como bien dice él. La misión del intelectual es defender esa verdad con mayúscula. Tienen una idea polémica y combatiente de la cultura y del pensamiento. Son cruzados. ¿De qué hablábamos hoy en nuestra audición? Impresionante. ¿Qué tiene que ver lo que estamos leyendo en un texto de 1983 con un editorial del año 2024, en el mes de julio, donde de pronto advertimos el papel de la intolerancia? Es impresionante y bueno, siempre me pone ante la misma disyuntiva. Quizás son cosas insuperables, ¿no? Nosotros Claro, tenemos hay que vivir combatiéndolas, pero no podemos darlas porque el nacionalismo por y derrotadas. religión, dice Sí. Octavio Paz, y uno mira, en el momento que Octavio Paz lo dice, en 1983, ¿no es cierto? Es este libro. 1963, En el momento tiempo que lo nublado. dice, por ejemplo, en América Latina empezaba a abrirse una etapa de optimismo frente a, primero por la democracia argentina, Así entre es. otras razones. Y él dice, sí, pero ojo. Ojo, porque lo antiguo está vivo en lo moderno. Y todos, si me hubieran preguntado a mí, diría, no, acá se abrió un ciclo de Irreversible. democracias, transición a la democracia, cosa que fue cierta. Pero Se claro que abrió se un abrió. ciclo de transiciones a la democracia en toda América Latina, pero eso no obsta a que, lo que yo no podía ver en aquel entonces. Ni vos ni a que- ninguno de nosotros. No, claro, yo lo digo personalmente, pero es así, no lo hemos visto, que el nacionalismo y la religión nos iban a volver a estropear. Las luchas por los dogmas, eso que llama la religión de entonces, el marxismo-leninismo. Él está todavía en una época en la que el marxismo está por empezar su etapa de fragilidad y decadencia. Sí, ni pero se ve más avisoraba. allá. 1983, te digo. Todavía no. No, yo creo que todavía no se avisoraba. Pero él advierte Claro. la supervivencia de esta tendencia al esquematismo y la intransigencia Claro. más allá del marxismo. Fíjate lo que Absolutamente. dice. Sí. Así se ha perpetuado en nuestras tierras una tradición intelectual poco respetuosa de la opinión ajena, que prefiere las ideas a la realidad y los sistemas intelectuales a la crítica de los sistemas. Qué impresionante. A la crítica de los sistemas. Y no duda Jorge, en este libro espléndido que también valora mucho Mario Vargas Llosa, Sí. en decirnos lo siguiente, que creo se complementa muy bien. El parecido entre el totalitarismo contemporáneo y el antiguo absolutismo recubre, no obstante, diferencias profundas. El totalitarismo confisca las formas religiosas, las vacía de su contenido, pero se recubre con ellas. La democracia moderna había consumado la separación entre la religión y la política. El totalitarismo las vuelve a unir,
pero invertidas. El contenido de la política del monarca absoluto era religioso. Ahora la política es el contenido de la pseudo-religión totalitaria. El puente que conducía de la religión a la política en los siglos XVI y XVII era la teología neotomista. El puente que en el siglo XX lleva de la política al totalitarismo es una ideología pseudocientífica que pretende ser una ciencia universal de la historia y de la sociedad. El tema es apasionante, pero sobre todo inquietante. Qué bárbaro, ¿no? Pero qué actualidad. Estaba pensando, claro, con razón, Octavio Paz fue un escritor no amado, no querido por el progresismo, ¿no? Así es. Por la izquierda. Así ¿no? es. Tuvo el coraje de ser un disidente, claro, que siempre en plena idolatría del marxismo. Claro, que siempre acá destacamos estas cosas, y digo sobre todo para aquellos que no conocieron aquellos momentos. Era muy difícil ir contra las religiones hegemónicas de la época. Siempre es difícil, Siempre pero en aquel momento era impermeable, ¿no? Bueno, no hay duda, Siempre donde la difícil. unanimidad de opiniones pareciera abarcar la totalidad de opiniones, decir lo dudo es arriesgarse a la descalificación más profunda. Claro. Él tiene este coraje excepcional del pensamiento libre. Los problemas de la América Latina, escribe, se dice, son los de un continente subdesarrollado. Claro. El término es equívoco, más que una descripción es un juicio. Dice pero no explica. Y dice poco. ¿Subdesarrollado en qué? ¿Por qué? ¿Y en relación con qué modelo o paradigma? Es un concepto tecnocrático que desdeña los verdaderos valores de una civilización, la fisonomía y el alma de cada sociedad. Es un concepto etnocentrista. Esto no significa desconocer los problemas de nuestros países. La dependencia económica, política e intelectual del exterior, las inicuas desigualdades sociales, la pobreza extrema al lado de la riqueza y el despilfarro, la ausencia de libertades públicas, la represión, el militarismo, la inestabilidad de las instituciones, el desorden, la demagogia, las mitomanías, la elocuencia hueca, la mentira y sus máscaras, la corrupción, el arcaísmo de las actitudes morales, el machismo, el retardo en las ciencias y en las tecnologías, la intolerancia en materia de opiniones, creencias y costumbres. Los problemas son reales, pero ¿lo son los remedios? El más radical, después de 25 años de aplicación, ha dado estos resultados. Los cubanos son hoy tan pobres o más que antes y son mucho menos libres. Qué bueno, porque además, claro, esta idea de descalificar este concepto de subdesarrollo. Dice, no, tenemos miles de cosas atrasadas, pero no somos subdesarrollados. ¿Subdesarrollados con qué? ¿Con respecto a quién? Claro, a que no tenemos la tecnología que tiene un país. No, me parece muy interesante. Bueno, y ese remate... El remate es rotundo, porque además viene a decirnos, ¿acaso el subdesarrollo primordial de América Latina? Yo debería reemplazarlo por otro concepto, el anacronismo de nuestras ideas. Mirá si lo podemos actualizar hoy con Venezuela, ¿no? Así es, así La revolución venezolana, se dijo que era una revolución. Llevan 25 años. Exactamente. Lo que él nos viene a decir, el riesgo más hondo que amenaza el pensamiento político es su senilidad. No advertir que creyendo que es moderno pasa a ser antiguo. Y lo es porque no tiene espíritu autocrítico. Porque carece de la vitalidad de la autocrítica. Octavio Paz dice, la democracia latinoamericana llegó tarde y ha sido desfigurada y traicionada una y otra vez. Ha sido débil, indecisa, revoltosa, enemiga de sí misma, fácil a la adulación del demagogo, corrompida por el dinero, roída por el favoritismo y el nepotismo. Sin embargo,
casi todo lo bueno que se ha hecho en América Latina desde hace un siglo y medio se ha hecho bajo el régimen de la democracia, o como en México, hacia la democracia. Falta mucho por hacer. Nuestros países necesitan cambios, reformas, a un tiempo radicales y acordes con la tradición y el genio de cada pueblo. Allí donde se han intentado cambiar las estructuras económicas y sociales, desmantelando al mismo tiempo las instituciones democráticas, se ha fortificado la injusticia, la opresión y la desigualdad. La causa de los obreros requiere ante todo libertad de asociación y derecho de huelga. Esto es lo primero que le arrebatan sus liberadores. Sin democracia los cambios son contraproducentes. Mejor dicho, no son cambios. Qué interesante. Estamos peleando por lo mismo. Estamos, ¿no? Estamos apenitas incorporando el concepto de democracia después de muchísimos años. Lo estamos incorporando y a veces tambalea de nuevo. Sí, y a veces tambalea. Hay cuestionamientos, hay hoy discusión sobre el sistema democrático, no está arraigado totalmente. No, vivimos en un mundo donde los afianzamientos de la posguerra, sí, la segunda posguerra, sí, vuelven a ser materia de crítica, de fragilidad, de duda. Totalmente. ¿No? Totalmente. La democracia vuelve a ser generadora de impaciencia porque sus errores no permitieron superar por completo las desigualdades y llevan a creer que las desigualdades se pueden superar desde la vertiente totalitaria y populista. Lo mismo. Lo mismo. Ya tenemos el ejemplo. Argentina es una prueba de eso. Totalmente, totalmente. Este Octavio Paz, sí, que aquí nos retrata con tanta elocuencia los problemas de América Latina en la década de 1980, es el mismo que nos va a decir en El laberinto de la soledad, la obra que consagra México, el mismo que en su ensayo sobre Sor Juana nos cuenta lo que era el peso de la religión en el México del siglo XVII, hasta dónde lo antiguo sobrevive y se disfraza para pasar a ser moderno. Claro. Él es un hombre que ha advertido hasta qué punto los cambios suelen tener un carácter más aparente que real cuando lo que se pretende es imponer una verdad que no sea materia de discusión. Interesante, ¿no? Esto está en Tiempo Nublado, ¿verdad, Tiempo Santiago? Nublado, una obra Octavio que Paz editó aquí en la Argentina Sudamericana en 1984, pero que él editó ante todo en España en 1983. Crítico del sistema mexicano, crítico muy agudo. Llegó a llamar la dictadura perfecta, si no me equivoco, sí, aquel sistema del y ogro filantrópico, claro, al Estado totalitario, prebendario y populista que reemplazaba el trabajo y la iniciativa privada por las subvenciones que el Estado le otorgaba a la gente para que dependiera económica y políticamente de ese ogro filantrópico. Digámosle a los oyentes, aquellos que no han frecuentado a Octavio Paz, a Vargas Llosa, ellos eran las caras horrorosas de la intelectualidad. Eso, los que decían lo que los demás no querían escuchar. Eran los reaccionarios. Bueno, vos sabés que siempre, creo que acá lo he mencionado, me quedó grabado, vaya a saber por qué, en el inconsciente, una definición del ex ministro del Interior del Frente Sandinista, de Tomás Borge, sí, que había dicho que Vargas Llosa era... Bueno, esto cuando Vargas Llosa habló, dijo... hay que seguir el proceso nicaragüense, no tener, digamos, no fue duro, entonces lo definió como un reaccionario honesto. Reaccionario. Es impresionante, honesto, ¿no? Sí. Las definiciones son impresionantes, porque es una concepción también religiosa. Claro. Es una excepción ser reaccionario y honesto, según pensaba Tomás Borges, ¿no? Claro, Comandante no sandinista. pudo evitar advertir la autenticidad. Juicio religioso, ¿no? Claro. El tema es estamos señalando con los oyentes y para todos nosotros, cómo hay épocas en las cuales la unanimidad que alcanza mayoritariamente el pensamiento lleva a creer que la verdad está necesariamente del lado de esa mayoría, Claro. del lado de esa totalización. Claro, y ahí viene la mezcla fatal, nefasta, entre política y religión. Tal vez valga la pena
Sí. finalizar este encuentro Sí. con el maestro Octavio Paz Sí. con estas palabras. El espectáculo del occidente contemporáneo habría fascinado, aunque por razones de otra índole, a Maquiavelo y a Diógenes, pensador griego. Los norteamericanos, los europeos y los japoneses lograron vencer la crisis de la posguerra y han creado una sociedad que es más rica y próspera, tal vez la más rica y próspera de la historia humana. Nunca tantos habían tenido tanto. Otro gran logro, la tolerancia. Una tolerancia que no solo se ejerce frente a las ideas y las opiniones, sino ante las costumbres y las inclinaciones. Solo que a estas ganancias materiales y políticas no ha correspondido una sabiduría más alta y una cultura más profunda. El panorama espiritual de Occidente, hoy, 1983, es desolador. Chabacanería, frivolidad, renacimiento de las supersticiones, degradación del erotismo, el placer al servicio del comercio y la libertad convertida en la alcahueta de los medios de comunicación. Pero el terrorismo no es una crítica a esta situación, es uno de sus síntomas, a la actividad sonámbula de la sociedad, girando maquinalmente en torno a la producción incesante de objetos y cosas. El terrorismo pone un frenesí no menos sonámbulo, aunque infinitamente más destructivo. Muy impresionante, Octavio Paz. Santiago, si te parece, nosotros acá estamos en la radio, en la Sociedad Rural Argentina, y nos vamos a encontrar vía telefónica con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que van a hacer después el porqué. Así que si te parece bien, me parece muy bien, un tema. Damos por concluido este diálogo con Octavio y les recomendamos a nuestros oyentes que no se pierdan su literatura. La voz de uno de los más grandes ensayistas latinoamericanos. De la mano de Santiago Cobaldó. Bueno, vamos a escuchar un tema y nos encontramos con la señora Graciela Fernández Mejide. Y como prometimos, nosotros acá desde la Sociedad Rural Argentina, en el maravilloso estudio de la M1110, y ella por teléfono, la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, para conversar con unos nosotros. 10 minutitos. Bienvenidos, amigos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes? No sé por qué digo muy bien, pero por las dudas. Bueno, pero dale un margen a lo imposible, ¿cómo? Vos sabés que yo creo que cuando uno dice muy bien, no necesariamente está expresando una situación en términos diagnósticos, pero en tu caso una perseverancia absoluta. Es así, Graciela, ¿no? Bueno, el muy bien es una concesión al otro. Claro, por un ¿Es lado ese es muy bien Argentina. o querés que te cuente eso que dicen, se suele decir en el barrio, ¿no? Pero Bueno, mientras mejor que yo no empiece. Bueno, ya los tengo que tomar todos juntos, no, gracias. Oye, Graciela, nosotros tuvimos un programa marcado por una entrevista para nosotros importante, que fue con Eli Trota, la representante de la oposición en la Argentina, de los venezolanos, que el domingo que viene hay elecciones, y elecciones que, a propósito de esto, te lo quiero preguntar, pero me da la impresión que son muy trascendentes para todo el continente y para el mundo, porque hay posibilidades concretas, ahora sí, reales, de que la oposición gane y que se empiece la reversión de un proceso que lleva 25 años, ¿no? Y que además Maduro se encuentra tan debilitado, y lo sabe, porque cuando la oposición llama a... Bueno, les habrá contado, llama a Elisa Trota, porque es muy notorio, incluso los organismos internacionales lo están diciendo, cómo convoca a su gente y no le va. O si le va, no le Sí, canta. claro. sí. Tal cual.
Así es, ella nos hablaba, Graciela y Pablo nos contaba, que si es necesario sentarse a una mesa de negociaciones con Maduro, la oposición actual lo va a hacer, y también, infería ella de eso, que Maduro ya está buscando esa interlocución, aunque no dejemos de recordar jamás de quién se trata. Sí, te digo una cosa. Hace muchos años, Gabriel Salvia, que trabaja en Cabal, en una organización que se ocupa mucho del tema Cuba y del tema Venezuela, la persecución de los derechos humanos ahí, trajo a mi casa a representantes de distintas conducciones políticas en Venezuela. Y apenas te ponías a hablar con ellos, vos decías, no tienen nada que hacer, no pueden. Viene cada uno con su librito. Claro. Ahora parecería que sí, previamente han acordado líneas y la gente lo siente. Claro, a tal punto que aceptaron con dolor la proscripción de su candidata favorita, que era Corina Machado. Tuvieron hasta esa flexibilidad. Bueno, ya que nos la proscribieron, elegimos otro candidato. O sea, están haciendo todo lo posible para salir del encierro, dictatorial. Ahora, qué importante, Jorge, lo que está señalando Graciela en este momento, y es que la ausencia de consensos no solo debilita a la oposición, sino que pone de manifiesto su inexistencia, porque una oposición verdadera no es una multiplicidad de opiniones contrarias. Es un posicionamiento colectivo, compartido, consensuado, ¿no? Acá en la Argentina también nos tocó vivir esto, creo yo, Graciela, cuando estuvimos en el... Y no lo pudimos. Claro. Están hablando ustedes de la transición hacia nuestra propia democracia. Así es. Si no hubiera sido por la guerra de Malvinas, probablemente la dictadura se hubiera prolongado, ¿no? Se intentaron cosas, pero... ¿Cómo? Hay que vos decís que no. En mi programa, que tiene ese vicio de preguntar por qué llamaron a la guerra de Malvinas. Y era porque Galtieri ya estaba acogotado en el tema deuda económica, porque se habían endeudado, los fondos centrales habían hecho endeudar mucho a las dictaduras, sin beneficios sociales, sin aplicación. Entonces se empezaba a tener movimiento social, ahí Ubaldini reunió gente, qué sé yo, y después que los organismos de derechos humanos acompañamos, por cierto, en marchas públicas. Y juntó, perdieron Malvinas, claro, porque se les ocurrió no crear una oposición o dejar que se creara, sino nada más y nada menos que ir a pelearse con Inglaterra. Sí, es decir, con la OTAN. Sí, con la OTAN y con con el resto del mundo. Nosotros somos así de humildes cuando nos enfrentamos con algunos países, como ahora con Francia, ¿viste? Por un episodio deportivo hicimos una proclama anticolonialista. Es fantástico lo nuestro, ¿no? Además, un Macron que estaba viendo sus propios problemas, por suerte le salió tercera Le Pen, pero... Tal cual. Sí, pero también hay... Bueno, y un aliado fundamental para la Argentina en el contexto europeo, un aliado fundamental, Macron, ¿no? Hoy. Por cierto. ¿Y hacia dónde va hoy? ¿Por qué? Bueno, va primero a una cuestión económica, pero vista por nuestro amigo Luis Rapoport, que no es que solamente los números, sino que mira cómo se puede salir realmente aplicando qué sistemas y qué para que crezca la economía lo va a decir él, basta. Y además después vamos a tocar el tema de Venezuela, porque está Perellana. Y Perellana muy bien, muy interesante. Ha sido embajador, es un observador de la política exterior,
ha sido diplomático y y conoce muy bien todo el tema, por lo menos lo analiza muy claramente todo el tema de nuestras relaciones con los países, inclusive la amenaza actual de Irán, ¿no? Ajá. Muy interesante, muy interesante. Sí, crucial, Bueno, diríamos, estamos ¿no? todos abocados al tema Venezuela. Venezuela tiene mucha importancia para el continente, tiene mucha importancia para la Argentina. Hay una colonia de venezolanos muy grande en nuestro país que está pendiente de lo que va a suceder el domingo que viene. Así que y para el continente, insisto, es importantísimo que una de las dictaduras más feroces del último cuarto de siglo pueda dar paso a una transición democrática ineludible. Y Nosotros, ahora, gracias, me acordé, sí, algo que leí, que tal vez lo haya escrito Elisa Trota, lo hayas hecho saber. sí, Muchos venezolanos que están allá, que se quedaron en Venezuela, están diciendo, no quiero que se vayan lo que queda de mi familia, no quiero ir. tal cual. Y Así es. Dramática otros situación. te dicen, quiero que puedan volver los que se fueron. Querida Graciela, Pablo, un abrazo. Muchísimas nos reencontramos gracias a los el domingo que viene, nosotros acá desde La Rural, y vamos a hacer un... Mónica y Jorge también, que tengan un lindo domingo. Chau, hasta el domingo que viene. Igual. A Gracias. los Chau. dos domingos. Un cariño, gracias. Abrazo. Chau, Graciela. Chau, Pablo.